Hola amigos de Recuperando Historias. En esta ocasión vamos a dar lectura a una narración que me pareció muy bien hecha y que cuenta una historia que ya la hemos abordado por lo menos en otro video en este canal, pero que en esta ocasión la vamos a enriquecer con esta lectura y que el objetivo es hacer un ejercicio histórico contextualizador sobre funcionarios novohispanos que ya una vez en Nueva España tienen hijos y nietos, que algunos de ellos vienen a colonizar el nuevo Reino de León, y como ustedes pueden observar, le damos una importancia particular a todos los datos históricos asociados a la fundación del nuevo Reino de León en este canal. Así es de que esta narración me pareció interesante, y el personaje novohispano con el cual está asociada esta narración es Juan Alonso de Sosa y Cabrera, el segundo tesorero real que llega a Nueva España y que se casa con Ana Estrada de la Caballería, una mujer proveniente de la familia judía Haleví en Aragón y en Burgos. Pero bueno, esa es otra historia, ya la hemos tocado en otros videos, pero Juan Alonso de Sosa y Cabrera, proveniente de esta familia Sousa, de origen gallego y portugués, provenía de funcionarios que desarrollaron por siglos actos de gobierno en la importante ciudad de Córdoba después del siglo XIII. Y sobre sus antepasados inmediatos, de Juan Alonso de Sosa y Cabrera, sobre estos antepasados inmediatos se basa esta narración que vamos a dar lectura. Al final doy los datos bibliográficos que me ayudaron o en los cuales quedó basada toda esta narración. Bien, inicio entrecomillando esta narración. Detrás de toda leyenda se dice que hay algo de realidad, y aunque parezca una aventura novelesca y que no deja de ser una historia de fantasmas, es cierto que una noble dama cordobesa se refugió en la mezquita a la muerte de su hijo. La dama se llamaba doña Juana Alfonso de Sousa. Pero situémonos en la historia. Doña Juana de Sousa fue hija de don Vasco Alfonso de Sousa, que provenía de la rama bastarda de la Casa Real portuguesa. Vino a Castilla en busca de fortuna y fue vasallo de Alfonso X. Más tarde, como cuenta Giordano Barbudo, fue nombrado señor del Castil de Ansur y de Almenara por Alfonso XI, llegando a ser alcalde mayor y justicia mayor, es decir, una especie de corregidor. Este señor se asentó en Córdoba, casándose con doña María Gómez Carrillo, hija del señor de Santofimia y de una Fernández de Córdoba, más concretamente una tal Juana, hija de los segundos señores de Cañete. Celebrando esponsales en 1351, donde él promete entregar en arras 40.000 maravedíes, mientras sus suegros ofrecen 100.000 maravedíes como dote en los bienes siguientes: el cortijo de la aldea de Gil Crespo en la Campiña, las llamadas casas altas en la Colación de Santa María, 300 vacas, 16.000 maravedíes en dinero, 10.000 en ajuar y 20 aranzadas de viña en el pago del arroyo de Don Tello. Pues sí que tenían ganas de casar a la niña. El matrimonio era de muy elevada posición social en la ciudad cordobesa. Muestra de ello es que piden al cabildo poseer una capilla en la mezquita catedral
para el enterramiento de su familia. El cabildo le da para tal fin un lugar inmediato a la capilla de San Clemente junto al muro sur de la ampliación de Almanzor, según se cuenta en el trabajo de Giordano Barbudo, que dice: en 1365 don Andrés, obispo de Córdoba, el deán y el cabildo dieron a Vasco Alfonso una capilla situada en la capilla de San Clemente en la primera nave de la puerta que agora es de esta dicha capilla al través de la dicha puerta. Bueno, esta es la referencia copiada de los textos originales. Es decir, que estaba situada entre la de San Clemente y Santa Lucía y era conocida, según consta en 1381, por la advocación de Santa María de Marzo. Lo que me resulta más curioso es que refieren que le dieron cuando en realidad eso costaba una pasta increíble, comenta la narradora. En la carta de dotación de la misma, don Vasco Alfonso de Sousa y María Gómez Carrillo ofrecen al cabildo el cortijo de la aldea Gil Crespo de 30 yugadas de extensión y otras 4 yugadas de Castro del Río, y piden que el título de la misma sea Capilla de la Encarnación. Cuando María Gómez se casó con el portugués, llevaba entre su dote un palacete de estilo mudéjar que le donó su padre, el señor de Santofimia, conocido en aquellos tiempos como Casas Altas, y que hoy todavía se encuentra situado en la calle que ahora se llama Rey Heredia número 13, dando la puerta falsa a la plaza de Jerónimo Páez, llamada antes Plaza del Paraíso. Es en esta casa donde nacen todos los 4 retoños de la pareja, que fueron Diego Alfonso, Juana, Juan Alfonso y Leonor. Pero es de Juana de la que vamos a hablar. Empecemos con la historia. En la batalla fratricida que hubo entre don Enrique de Castilla y don Pedro, don Vasco Alfonso, al igual que lo hiciera la mayoría de la nobleza cordobesa, resolvió ponerse de parte del Trastámara, aunque en un principio a la nobleza cordobesa esto le costó el hostigamiento por parte de Pedro el Cruel. Cuando Enrique II subió al trono, se vieron recompensados. En agradecimiento, el rey, el nuevo rey, ya de la casa Trastámara, le otorgó a don Vasco el título de alcalde mayor de la ciudad, en este caso de Córdoba, regalándole a la vez que a doña María Gómez Carrillo, esposa de este y madre de Juana, una de las 2 tiendas que existían en aquellos momentos en Córdoba para hacer y vender jabón, cuya renta anual alcanzaba los 12,000 maravedíes. 2 días después, hace un regalo a doña Juana de 3 aceñas en el río Guadagenil en Sevilla. Doña Juana, de 21 años, conoció al rey cuando el Trastámara todavía no había ocupado la corona castellana, y de ahí nació un largo romance. Cuentan que don Enrique quedó prendado de ella, aunque a razón de la cantidad de amantes que tuvo y su fama de mujeriego era de esperar. El rey le mandaba al cancionero Alfonso Álvarez de Villasandino a hacerle poesías a doña Juana y pasaba largas noches de pasión en el Alcázar de Córdoba. Desde luego consiguió el galardón porque doña Juana, perdidamente enamorada, paría un hijo del rey al que llamaron Enrique de Castilla y Sousa. Enrique II, que aunque tuvo muchos hijos extramaritales, a todos los dejó bien situados. Dotó a su hijo bastardo con el título de Duque de Medina Sidonia y Conde de Cabra y los señoríos de Alcafán y Morón. Las visitas del rey a doña Juana duraron unos 10 años, que vivieron apasionadamente sus encuentros en el Alcázar de Córdoba. Pasados estos, el rey perdió el interés por ella, dando el romance por concluido, tal vez porque ya tenía otra manceba llamada Constanza de Ángulo, cordobesa también.
Después del desplante del rey, que doña Juana lo calificó y tomó como traición, se consagró exclusivamente a su hijo. Jamás se casó, a pesar de que el propio rey le buscó hombres ilustres para ello, pero no lo pudo conseguir, ya que vivía por y para su adorado hijo don Enrique. El infortunio se posó en la vida de doña Juana, ya que su hijo murió a los 27 años de edad. ¿De qué? Pues no lo sabemos con seguridad. Lo que sí sabemos es que fue en 1404. Esto la hizo enloquecer de dolor, ordenando a sus criados que no entraran en los aposentos de su hijo para estar a solas con él todo el tiempo posible. Luego, cuando por fin lograron convencerla de que tenía que ser enterrado, fue llevado en un ataúd de madera laboriosamente labrada a la mezquita catedral de Córdoba, dejándolo depositado a la vista en la capilla mayor. Su madre, enloquecida de dolor, encargó 12 aniversarios por su alma y, llevada por el gran amor que le tenía, se quiso retirar del mundo. Y para ello, qué mejor que dentro de la misma catedral donde estaba enterrado su hijo, pidiendo al cabildo los cuartos que le llamaban cabezas de las rentas y que más tarde fueron llamados cuarto de chocolate, que es una de las piezas que recae frente a la fuente mayor. Allí vivió hasta el fin de sus días, trayendo sus criados desde su casa los alimentos. Solamente y a deshoras, cuando se ocultaba el sol, salía de sus aposentos, pasando la noche arrodillada frente al ataúd donde yacía su hijo, implorando morir y poder estar junto a él. Rodando los años y muerta doña Juana, fue enterrado el arcón de infante en la capilla de Villa Viciosa, aunque por lo visto en el año 1600 sus restos fueron trasladados a su actual emplazamiento dentro de la mezquita catedral. De esta historia solo queda una recompuesta lápida grabada por las manos del escultor Inurria cuando ejercía de restaurador en la mezquita, y que existe en la pared bajo la vidriera en el altar mayor, o sea, al costado de la cabeza del crucero, que dice: aquí yace don Enrique de Castilla, duque de Medina Sidonia, conde de Cabra, señor de Alcafán y Morón, hijo del muy alto rey Enrique II el Magnífico. Cuentan, y son muchos los que lo han leído o lo han oído, que cuando la mezquita se queda silenciosa sin el bullicio de turistas, se escucha a doña Juana, la enamorada del rey castellano don Enrique, convertida en fantasma, sollozando entre el laberinto de las columnas de la mezquita por la muerte de su hijo. Bien, pues esta es la narración que de alguna manera revive esta historia, desde luego agregada de leyendas y mitos, pero que fue real la historia, existieron todos los personajes. Y quiero mencionar nada más que Juan Alonso de Sosa Cabrera era hijo de Lope de Sosa, gobernador de Canarias, y que también desarrolló puestos gubernamentales dentro de la ciudad de Córdoba. Y Lope de Sosa, que sí ya junto con su hijo Juan Alonso de Sosa y Cabrera alcanzan a venir al Nuevo Mundo, en este caso a la Nueva España, aunque Lope de Sosa muere allá por 1520 antes de desembarcar en lo que ahora es Panamá. Pero quiero decir que la personaje principal de esta historia narrada, que es Juan Alfonso de Sousa, era finalmente, es decir, Lope de Sosa y Juan Alonso de Sosa y Cabrera eran descendientes directos de ella, porque al morir ella, se muere su hijo, ella se retira, luego muere, pero antes de morir deja todos sus bienes a uno de los abuelos de Juan Alonso de Sosa y Cabrera, que era hermano de ella. Así es de que
tratando de sintetizar, Lope de Sosa era sobrino nieto de Juana de Sousa, el personaje principal de esta narración. Y por último quiero nada más mencionar y dar crédito a las fuentes de esta narración, que es, bueno, desde luego es una historia basada en hechos reales, repito, recogidos primero en el libro de catálogo de los obispos de Córdoba, segundo en otro libro de María Ángeles Giordano Barbudo, que se titula Linajes de Córdoba en las capillas funerarias medievales de la mezquita catedral. Tercero, otro libro que es El cancionero de Juan Alfonso de Baena por nieto cumplido. Cuarto, el mismo cancionero de Baena del siglo XV por Juan Alfonso de Baena. Quinto dato bibliográfico es un escrito de Josep María Cuadrado y de Pedro de Madrazo, que se llama Recuerdos y Bellezas de España, Castilla la Nueva, páginas 243 y 244. Y por último, otro texto publicado en el diario Córdoba el 5 de noviembre de 1949, titulado Infante Bastardo de don Enrique de Castilla. Todo esto resumido y captado de un blogspot llamado Bajo la Mirada de Córdoba. Bueno, con esta narración, aunque cargada de leyenda, nos damos una ligera idea de que este segundo tesorero real, Juan Alonso de Sosa y Cabrera, casado con Ana Estrada de la Caballería, de la familia de los Jaleví, aragoneses y burgaleses, es decir, sefaradíes, de origen judío, tenían a su llegada a Nueva España con toda seguridad una serie de herencias culturales basadas en todos estos eventos. Este es uno de tantos. De hecho, los Lope de Sosa y sus padres, como Diego Alfonso de Sousa Gómez Carrillo, o su abuelo Vasco Alfonso de Sousa y María Gómez Carrillo, su abuela, pues traen una serie de datos en cada generación que están a la altura y con la intensidad de esta narración que acabamos de hacer. No es el caso en este video entrar en más detalles, pero bueno, sirva esta narración para ilustrarnos en algo y contextualizar la realidad de los primeros personajes que llegan a Nueva España desde Córdoba, desde la importante ciudad cordobesa andaluza. Gracias, amigos de Recuperando Historias, y seguimos escuchándonos y viéndonos en próximos videos. Hasta pronto.